por que nos acompaña el día de hoy acá en Visión País, este espacio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en donde conversamos de esas tareas, esa labor que realiza esta cartera en beneficio de los costarricenses y, como siempre, hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de lo que es cooperación internacional, pero uno de los socios que se ha visto mucho en boga recientemente, que hemos hablado mucho de ellos, pero vamos a profundizar en esa materia de cooperación internacional, ese trabajo que ha venido realizando el departamento o esta área en nuestra institución para favorecer y mejorar la cooperación con este socio estratégico. Para eso me acompaña Saskia Rodríguez, que es gerente de cooperación internacional. Muchas gracias, Saskia. Gracias a usted. Como lo venía mencionando, Costa Rica tiene muchísimos socios estratégicos a nivel de cooperación internacional y no se le puede quitar mérito a uno o a otro. Sin embargo, a veces unos trabajan de una manera más cercana con algunas instituciones o tienen proyectos de mayor impacto financiero o incluso institucional, y ese es el caso de Luxemburgo. Entonces, sería importante conocer un poco de esa relación que inició con Luxemburgo ya hace algunos años, no es nueva, pero que en los últimos años ha trascendido esa cooperación, ha aumentado y lo hemos escuchado más incluso en los medios de comunicación. Sí, efectivamente la relación de cooperación con Luxemburgo inició más o menos en el 2023, si más no recuerdo. Tuvimos una primera misión de Luxemburgo, de la agencia de Luxemburgo, de la Agencia de Desarrollo y Cooperación de Luxemburgo, LuxDev, en ese momento, y ellos vinieron a indagar un poco cuáles eran, digamos, las necesidades, requerimientos del país en materia de cooperación técnica y financiera no reembolsable. Y en ese primer intercambio nos reunimos con los colegas de la Dirección de Migración y Extranjería. Nos interesaba, por supuesto, posicionar el tema de migración. Nos reunimos también con el MISIT porque nos interesaba también posicionar el tema de digitalización, ciberseguridad y demás. Hablamos también de cooperación sur-sur y triangular, y hablamos de también proyectos más en el tema ambiental. De ahí surgió otro proyecto específico. Con esa primera misión después empezaron los arreglos institucionales normales que se hacen cuando inicia una actividad de cooperación por primera vez en el país, porque es la primera vez, hasta llegar finalmente a los acuerdos de cooperación técnica y financiera que normalmente se firman con los países con los cuales abrimos una relación de cooperación, y la formulación y los procesos de coordinación para los diferentes proyectos que fueron acordados entre las partes. Ahora, ya usted mencionaba adelantado un poco de esos proyectos que se han venido formulando desde el 2023, pero me gustaría que fuéramos detallando uno a uno, porque sin duda impacta diferentes grupos, gremios de la población. Entonces, tienen todos un nombre muy particular, se interconectan, que también es parte de esa iniciativa de Luxemburgo. El primero de ellos, Coopera, posiblemente Conecta, Convive, y otro relacionado con cadenas de valor de bosques. Entonces vamos a ir deshilachando uno a uno esos proyectos para conocer un poco cómo afectan a la población, cómo llegan, porque al final de cuentas toda esta cooperación es para que llegue a una persona, para que beneficie no a un país, sino a su ciudadanía. Entonces, iniciemos, Saskia, ¿de qué trata el proyecto Coopera? Bueno, Coopera, a ver, todos los proyectos de Luxemburgo, salvo uno, tienen un diminutivo. Entonces, Coopera es un proyecto para fortalecer la gestión de la cooperación sur-sur y triangular desde y hacia Costa Rica. Y se llama Coopera, en pequeño. Bueno, esto fue una apuesta muy importante que hicimos desde Mideplan. Y por dicha logramos convencer a los colegas de LuxDev de que este era un tema que nosotros queríamos posicionar en primer lugar, porque veníamos trabajando en el tema de cooperación sur-sur y triangular desde hace más de 15 años y necesitábamos continuar, avanzar y profundizar esta modalidad de cooperación, sobre todo debido al proceso de graduación al que nos enfrentamos ahora en enero del 2028. Y necesitamos diversificar y buscar más fuentes. Y una de las modalidades emblemáticas, vamos a decir,
que, no la única, pero de las más importantes, que se visualizan para los próximos años en esta coyuntura es, por supuesto, la cooperación triangular. Y casi todos los cooperantes que trabajan en cooperación triangular tienen claro que esa es una modalidad también que nos va a venir a ayudar de alguna manera, subsanar de alguna manera la retirada de algunos otros recursos bilaterales tradicionales, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que Costa Rica, como tiene una experiencia de larga data en gestión de cooperación triangular y sur-sur, tenemos una gobernanza, un andamiaje, una arquitectura montada. Tenemos normativa, tenemos instrumentos, tenemos sistema de información y tenemos también experticia acumulada de parte de Mideplan, por supuesto, pero también de Cancillería, en la gestión de esta modalidad de cooperación. Entonces, cualquier fondo o cualquier proyecto en cooperación triangular nuevo no tiene que inventar nada. Hay que definir algunas cosas, pero la arquitectura para la gestión ya la tenemos y está además por normativa. Así que ese es digamos, un plus. Y bueno, avanzamos con este proyecto que vamos a lanzar en los próximos días, lanzamiento oficial. Estamos terminando los ajustes técnicos y va a ser un proyecto por 5 años, se va a terminar por ahí del 2029-2030. Todos los proyectos de paso coinciden con la finalización de la Agenda 2030. Eso es un hito importante porque hay cosas que revisar en torno a la finalización de la Agenda 2030. Nadie sabe cómo va a continuar ni si va a continuar. Pero entonces todos tienen una finalización cercana. Son 5 millones de euros, es la primera vez que Costa Rica tiene un fondo de triangulación con tantos recursos. Ahí, sabes que me gustaría detenerme 2 minutos para recordar qué es la cooperación triangular, porque quizá quienes están viendo Visión País tienen tal vez esa duda. Hace unos programas anteriores conversamos con un experto internacional que nos hablaba mucho de la cooperación triangular. Entonces, tal vez yo lo voy a resumir y usted lo explica mejor. Cooperación triangular, participa LUXDEP o Luxemburgo, Costa Rica y un tercer país al que Costa Rica le ofrece ayuda técnica. Entonces, ahí Luxemburgo entra como financiando este proceso. Sí, la cooperación triangular, como dice triangular, son no tres países son 3 roles. En cada rol pueden haber varios. Entonces, el primer rol es el oferente técnico, es decir, él o los países que ofertan conocimientos, mejores prácticas. El segundo es el receptor de esos conocimientos, que pueden ser también uno o varios países. Y el tercer actor o el tercer rol es el que financia, entrega recursos y en algunos casos incluso provee asistencia técnica adicional. Eso depende de cada cooperante. Esa es la cooperación triangular. Pero ahora la cooperación triangular se ha vuelto tan dinámica que tiene muchísimos actores en cada rol. Entonces se vuelve también cada vez más compleja. Otro de los proyectos entre Luxemburgo y Costa Rica está vinculado con tecnologías de información Conecta y también tiene estrecha relación con Mideplan. Sí, ese es otro proyecto que apostamos fuertemente, el tema de digitalización en Costa Rica y datos geoespaciales. Ese es un proyecto muy grande, son 11 millones de euros, también para una duración de 11 años. Va a terminar en el 2030 más o menos este proyecto. Y ahí participa como entidad rectora el MISIT, por razones obvias, pero una cantidad enorme de instituciones, no solo del Poder Ejecutivo, pero también de los otros poderes y de la academia y de algunas ONGs. Ese es un proyecto muy grande en el que efectivamente logramos introducir una necesidad latente de Mideplan, que era modernizar la plataforma tecnológica de la institución, y eso forma parte, digamos, de los aportes de LuxDev específicos para Mideplan. Y ahí son alrededor de 750.000 euros que va a recibir Mideplan para completar el proceso de transformación tecnológica. Hace poco también participamos en el lanzamiento del proyecto Convive, del programa Convive, que tiene que ver con migrantes y, como usted lo mencionaba al inicio, con la Dirección de Migración y Extranjería de nuestro país, y también este proceso conlleva una ayuda muy directa a personas que lo necesitan en este proceso migratorio. Sí, ese es otro proyecto que posicionamos también en esas primeras visitas,
El tema migratorio es prioritario para el país. No solamente es prioridad en los planes nacionales de desarrollo y en el próximo que está por salir, pero es también prioridad en la política de cooperación. Migración es prioridad desde hace mucho tiempo y por suerte los cooperantes y nuestros socios internacionales han oído a Costa Rica y nos han apoyado con diversos proyectos en esta temática. Entonces, Convive va a ser también un proyecto muy grande, son como 11 millones también de euros, también por una duración de 5 años. Se va a trabajar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con la Dirección General de Migración y Extranjería, principalmente. Y bueno, vamos a continuar el trabajo que otros proyectos en el tema migratorio han venido desarrollando y han terminado para profundizar aún más. Por supuesto, todo el tema de regularización es un tema que sigue siendo presente y muy importante, todo lo que es la tramitación de los casos de migración y de regularización, es un tema que va a estar presente muy fuertemente en este proyecto, pero también toda la dimensión socioeconómica y de empleabilidad para la población migrante y apátrida también. Así que vamos a continuar trabajando, nos vamos a enfocar en la zona norte principalmente, pero va a haber también algunas actividades aquí en la gran área metropolitana. En la zona norte porque es, digamos, la zona que es la receptora mayor de población migrante, principalmente nicaragüense. Pero este proyecto no está enfocado solo en población migrante nicaragüense, es para cualquier tipo de nacionalidad. Ahora, el cuarto punto, que es el único que no tiene diminutivo, tiene que ver con el tema ambiental, el valor de los bosques, y tal vez me gustaría conversar un poco sobre esta, porque sin duda Costa Rica se ha desempeñado por ser un país verde, por tener su defensa del medio ambiente, por haberse deforestado más bien. Entonces, qué importante que la cooperación internacional le entre a este tema ambiental. Sí, ese proyecto no tiene diminutivo y se llama Apoyo a la Gestión Sostenible de los Bosques, 7,5 millones de euros, es un proyecto regional. O sea, hay un trabajo con El Salvador. Costa Rica no va a recibir esos 7,5 millones, va a recibir un poco menos, como por ahí de 2 millones de euros, porque como es un proyecto regional, se va a trabajar con el MINAE, se está trabajando con el MINAE y con el INA, para apoyar los programas técnicos de formación profesional con Codeforza y con la industria forestal costarricense. Este es un proyecto muy interesante porque lo que pretende es fortalecer las cadenas de valor sostenible en el sector forestal y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los productores, pero de todos los sectores que participan en esta cadena. Entonces aquí, por ejemplo, se va a trabajar en acceso a mercados rentables de madera, se va a trabajar con productos y servicios financieros para apoyar a los actores del sector forestal, programas técnicos de formación en coordinación con el INA, planificación forestal regulada y sostenible y creación, por supuesto, y gestión del conocimiento para la creación de un fondo semilla que apoye al sector forestal luego para desarrollar mayores actividades. Entonces, es un proyecto muy interesante. No habíamos tenido un proyecto de esta magnitud en este tema y la idea es potenciar y fortalecer el sector forestal, desde los que los producen hasta los que los comercializan y lo exportan, toda la cadena completa. Entonces ahí hay que trabajar normativa, protocolos, producción sostenible, formación, capacitación y entrega de recursos a los productores para que puedan desarrollar sus actividades y además procesos de certificación, muy importante. Certificación internacional. Usted, bueno, ya ha adelantado parte de lo que viene con esta pregunta, pero es que tal vez no ver los resultados concretos, sino cómo va a beneficiar a futuro cada uno de estos proyectos. Hablamos de cooperación, de tecnologías de información, de migración, de reforestación. Sin embargo, ¿qué resultados concretos? ¿Cuáles poblaciones son las que se van a ver beneficiadas a largo plazo dentro de unos 5 años, que es el periodo de ejecución de estos proyectos? Bueno, en términos generales, a nivel institucional, casi todas las instituciones costarricenses tienen alguna participación en alguno de estos proyectos o en varios. Eso en primer lugar.
Entonces hay un apoyo directo al fortalecimiento institucional. Por ejemplo, el apoyo de Conecta es a través de las instituciones para mejorar sus plataformas tecnológicas, la interoperabilidad, todo lo que es la gestión de datos geoespaciales y cómo eso ayuda a la toma de decisión más informada y más certera, y eso va a tener, por supuesto, una repercusión después indirecta en la ciudadanía costarricense de diferentes maneras. El proyecto de cooperación triangular, Coopera, también vamos a trabajar con todas las instituciones, de una manera u otra, dependiendo de cada proyecto que se presente al fondo, vamos a poder impactar diferentes poblaciones. Esperamos siempre en todos los proyectos, de una manera u otra, hemos priorizado poblaciones vulnerables y en riesgo social, adultos mayores, población indígena, mujeres jefas de hogar en extrema pobreza, población migrante, solicitantes de refugio y apátridas, población LGTBIQ, es decir, ese grupo, núcleo muy importante de población que forma parte también del leitmotiv de Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, y los que están más atrás son estos, pero ahí incluimos también productores, mujeres productores, pero pequeños y medianos productores, y además trabajando en zonas costeras, fronterizas y semiurbanas deprimidas. De todos estos proyectos, de alguna manera, unos más directamente o indirectamente, atienden estas prioridades del país. Ahora, yo creo que ya contestamos mi siguiente pregunta, y es que ¿cómo contribuye esta cooperación al cumplimiento de las prioridades nacionales de desarrollo y cierre de brechas? Sin embargo, en sí, el proyecto se enmarca directamente en estas prioridades, en un Plan Nacional de Desarrollo en construcción que estamos teniendo, sin embargo, en uno también que cierra, y un PEN, un Plan Estratégico Nacional. Prácticamente cada uno de sus beneficios se enmarca directamente a esas prioridades nacionales. Ningún proyecto de cooperación técnica y financiera en Costa Rica es aprobado por Mideplan si no está alineado con la política pública. No solamente el PEN 2050, el Plan Nacional de Desarrollo que esté vigente, la política de cooperación y toda la política pública sectorial o institucional que existe en el país y que tenga que ver. Entonces, estos y todos los proyectos están totalmente alineados y van a contribuir en distintos espacios a cumplir con las políticas públicas y, por supuesto, con el Plan Nacional de Desarrollo. Eso indudablemente. Ahora, ¿qué oportunidades se visualiza? Estamos hablando de millones de euros o de dólares de toda esta inversión que está haciendo Luxemburgo en cooperación internacional, pero ¿habrá más oportunidades a futuro? Desde ya, aunque estamos hablando de proyectos que están iniciando y que tienen una extensión de hasta de 5 años, desde ya se puede hablar de que esa cooperación o ese apoyo se puede perpetuar. Es incierto, ¿verdad? Porque apenas estamos arrancando con los proyectos y habrá que esperar al 2029, 2030 para ver qué va a pasar. Pero bueno, la apuesta de Luxemburgo de haber instalado una misión diplomática dice que efectivamente existe un interés de continuar con el apoyo de cooperación. No podemos estar seguros de cómo ni cuánto, pero ningún país hace una gestión de esta naturaleza si no piensa tener una proyección a futuro, ¿verdad? Entonces suponemos que sí. Ahora, doña Saskia, para ir finalizando, yo siempre le digo a quienes nos acompañan acá en Visión País que me gusta que nuestro final sea soñador, futurista o esperanzador, ¿verdad? En lo que vienen los diversos temas que vemos. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál puede ser el futuro de la cooperación internacional para seguir impulsando el desarrollo sostenible del país? Y no hablando solo de Luxemburgo, que ya, como lo decíamos, hablamos de millones de dólares en intervenciones, sino también cómo esa cooperación internacional puede ayudar a fortalecer el desarrollo en Costa Rica. Bueno, como estamos en un proceso de transición hacia la graduación, estamos en un momento de incertidumbre. No tenemos toda la información completa para saber qué va a pasar después de enero del 2028. Lo cierto es que tenemos 2026 y 2027 para ir recopilando mayor información para saber
cuáles países se van a quedar por un tiempo más cooperando con Costa Rica y cuáles van a salir de la cooperación. Y eso nos pone en una situación, digamos, compleja, ¿verdad? El país va a tener que buscar nuevas fuentes de financiamiento, vamos a decirlo como en términos comerciales, va a diversificar sus fuentes de cooperación. Luxemburgo es un buen comienzo, no lo teníamos en el radar y sin embargo ha aparecido en el momento que más lo necesitamos. Eso quiere decir que no se excluye la posibilidad de que tengamos otras fuentes cooperantes que todavía no están en el país, pero que podamos abrir puertas. Entonces, los sentimientos son mitad y mitad. Por un lado, digamos, una cierta preocupación, ¿verdad? Porque habrán probablemente, como algunos casos nos han indicado, una transición gradual, pero desaparición al final. Y por otro lado, vemos nuevos cooperantes que vienen aún y a pesar de haber sido ya graduados, por lo menos extraoficialmente, por la OECD y ser de renta alta. Entonces, yo creo que este es el momento más difícil, pero el más interesante, porque nos va a poner a prueba para ver cuán creativos somos y dinámicos somos para poder atraer otras fuentes de cooperación, y estos espacios siempre son muy interesantes, ¿verdad? No necesariamente vayamos a lograr todo lo que queremos, pero creo que nos pone en una situación de pensar de manera muy seria y de manera muy creativa también, dónde están otros socios que no están en este momento y que se pueden sumar a los propósitos del desarrollo que tiene este país. Básicamente eso le podría decir por el momento. Muchísimas gracias, Saskia, por habernos acompañado, darnos esta explicación de la cooperación internacional en nuestro país y por supuesto este nuevo socio estratégico como lo es Luxemburgo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos acá en Visión País. Conversamos con Saskia Rodríguez, que es gerente de cooperación internacional, sobre Luxemburgo y sobre esos 4 proyectos gigantes que van a traer mayor desarrollo y cooperación en diferentes partes de nuestro país e incluso salir de nuestras fronteras. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Se despide Melissa Valerio y nos vemos en otro programa.